Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios de que nos acompañen por segunda ocasión a este webinar que en esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo tratar con el pecado de nuestros hijos pequeños, un tema tan importante para nosotros y que damos gracias a Dios de que lo podamos continuar. Ya desde hace 2 semanas iniciamos esto y queremos también presentarnos. Mi nombre es Albert Rodríguez, soy su amigo y servidor, y en esta ocasión nos acompañan nuestros dos ponentes. El primero de ellos es nuestro hermano Juan Sala. Por si no lo conocen, les pedimos a él de favor que se pueda presentar, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Mi nombre, como ya dijo el hermano Albert, soy Juan Sala, soy el editor general de Credo Press y también serví como pastor de la Iglesia Bautista Herencia Reformada acá en Oklahoma, Estados Unidos. Ahora, por gracia del Señor, estoy en la Iglesia Reformada Presbiteriana de Norteamérica y estoy en proceso a transferir mis credenciales como ministro del Evangelio. Tengo 3 hijos. Pequeños, tengo una de 3, tengo uno de 5 y uno de 8, y tengo otro en camino, y también pues tengo ahí el privilegio de estar casado ya por 9 años con mi esposa, así que ese soy yo. Y también queremos presentarles a un invitado de lujo. En esta ocasión viene a visitarnos nuestro hermano Daniel López. Así que le pedimos de favor que él pueda presentarse para que lo podamos a conocer un poquito más. Hola, mis hermanos. Bueno, gracias Albert por lo de lujo. Gracias por lo de lujo. Aquí estamos en Venezuela. Mi nombre es Daniel, diseñador gráfico, ilustrador y fiel creyente y seguidor de los pasos de Cristo Jesús por medio de su palabra, la Biblia. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Tengo una niña pequeña de 2 años, a la cual hemos estado educando desde el vientre materno, leyéndole las escrituras, hablándole la palabra de Dios, haciendo altar de adoración con ella, enseñándole la palabra de Dios de manera gráfica, didáctica, con diferentes artes que hemos usado para que ella pueda conocer a nuestro Señor. Y aquí estamos pues en Venezuela, trabajamos con una fundación que dirigimos mi esposo y yo llamada Pequeños Discípulos. Damos clases a niños entre edades de 4 a 20 años y a familias enteras también. Y hemos trabajado con etnias indígenas guarao en comunidades muy difíciles a las riberas del río, allí aguantando sol, lluvia, hambre. Pero Dios nos ha mostrado su misericordia y su amor. Actualmente, bueno, estamos acá en Venezuela con planes de movernos a otro estado o a otro país, orándole al Señor por dirección, primeramente con el deseo ferviente de llevar el mensaje de su palabra. Y bueno, esto es un poco de lo que soy, lo que hago, y estamos para servirles, hermanos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bueno, antes de comenzar, solamente quiero recordarles a nuestros hermanos que están conectados que desactiven, por favor, sus cámaras y su micrófono para poder proseguir con este webinar. Así que le pido a nuestro hermano Juan que pudiera comenzar con una oración, por favor. Amén, oremos. Amado Señor Padre que está en los cielos, Señor, le santificamos su nombre, Señor, y le bendecimos y le damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, le pedimos la asistencia de su Espíritu Santo que nos ayude a poder hablar conforme a la palabra y al testimonio, Señor, y que nos ayude, Señor, en esta mañana, que bendiga a los hermanos y que este tiempo sea un tiempo de edificación y de exhortación para nuestras vidas como padres, Señor. Pedimos su bendición y su presencia en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos,
Recordemos que el tema de este segundo webinar es cómo tratar con el pecado de los hijos pequeños. Sabemos que este es un tema importante para los padres porque involucra mucho acerca de la instrucción, acerca de la educación de los pequeños. Sé que todo padre que se precie ser cristiano es una preocupación porque no solamente se trata de educarlos para tener buenos morales, para ser morales, sino que sean educados y ser llevados a la persona y obra de Cristo Jesús. Es por eso que comenzamos introduciendo el tema la disciplina e instrucción en casa, lo que conlleva, por supuesto, nuestra primera pregunta, y esto es para el hermano Juan, acerca de la disciplina. Juan, ¿qué es la disciplina en el hogar? Claro, hermanos, creo que cuando escuchamos la palabra disciplina nos viene a la mente rápidamente la vara o chancla o cinto o lo que los hermanos tengan en ese momento. Y la realidad es que no. Por ejemplo, dos pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 6, 4, 9, nos llama a exhortar a nuestros hijos, pero de una manera recordándoles lo que el Señor ha hecho por nosotros evangélicamente. Y luego vemos Efesios capítulo 6, curiosamente también el capítulo 6, versículo 1 al 4, que amonestemos a nuestros hijos en el Señor. Y esa palabra amonestar, hermanos, tiene dos significados. Uno es exhortación y la otra es la amonestación. Dentro de la exhortación, hermanos, creo que debemos de entender que debemos de pensar en llamar al hijo a hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno sino la ley del Señor? Lo que el Señor manda a nosotros, ¿no? Me encanta siempre lo voy a citar, el catecismo de Westminster, el menor. El propósito por el cual nosotros estamos aquí, hermanos, es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y es el propósito de todo hombre creado aquí en la tierra. Entonces, nuestros hijos deben de recibir esa exhortación, enseñarles, instruirles a que hagan lo bueno en el Señor, lo que el Señor manda de cada hombre. La otra palabra, amonestación, creo que esa palabra amonestación también deberíamos de tomarla en cuenta en la manera de que implica la disciplina física también y la disciplina verbal. Es advertirle de las consecuencias de su pecado y aplicar la disciplina física. De eso hablaremos más adelante, hermano. Muy bien, entonces, debido por el tema de la disciplina en casa y la disciplina de instrucción en casa, ¿cuál es la diferencia, amados hermanos? ¿Cuál es la diferencia en la forma en la que muchos padres están acostumbrados a su forma de disciplinar a los hijos en comparación con una disciplina basada en el Evangelio? Y esta pregunta está pensada, por ejemplo, a aquellos padres que acaban de ser recién convertidos o apenas llevan unos años en el Evangelio, pero tal vez no tengan esa noción de cómo instruir a los hijos en el Evangelio. Entonces, tal vez ellos quieran saber cuál es la diferencia en la forma en que antes educaban a los hijos y ahora que se puede hacer una disciplina con base al Evangelio. No sé, hermano Juan, Daniel, ¿me pudieran apoyar con esa pregunta, por favor? Se la paso a Daniel. Oh, gracias, hermano. Bueno, como esos padres que están empezando a educar en casa y de repente son no creyentes, nosotros arrastramos un carácter, ¿verdad? Un viejo hombre que tiene que morir, ¿verdad? Tenemos que empezar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos que desear primeramente la leche espiritual no adulterada para crecer para la salvación, porque la disciplina y lo que ejerzamos sobre nuestros hijos está ligado intrínsecamente sobre nuestro carácter, sobre nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros afectos, como somos en el Evangelio, ¿verdad? Y más que simple, por eso la disciplina o la forma como llevemos nuestra educación en casa está ligada a eso,
está ligada a nuestro carácter en el Señor, a nuestro carácter como cristianos, ¿verdad? Por eso es muy importante que los primeros años en el Señor nos enfoquemos en derribar aquellas estructuras no bíblicas en nuestra vida, no bíblicas, ¿verdad? Y si ya tenemos hijos y hemos, como pasa con muchos hermanos que ya echaron a perder bastante, como decimos acá coloquialmente, por la misericordia de Dios estamos firmes, hermanos. Ahora es tiempo de aprender, pedir perdón, pedirle perdón a los hijos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que cuando no somos cristianos, nosotros educamos para lo que bien nos parece, para nuestros propósitos, para lo que a mí bien me... Dice la Escritura que antes educamos para lo que bien nos parecía, ¿verdad? Y hay otro pasaje en Mateo que dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, está especificando de que somos malos y que educamos mal. Entonces, esa es una de las cosas que, una vez en Cristo, debemos romper esa forma antigua de educar. Ya no educamos para nuestra gloria o para que mi hijo sea ¿cómo es? Mi representante en tal empresa o en tal lugar, sino que sea un representante de Cristo, ¿verdad? Sea ahora un siervo de Cristo. Y eso es muy diferente la educación cristiana a la educación como se vivía en nuestros hogares. Por ejemplo, en el lado afectivo eran muchos gritos. Yo, por ejemplo, tenía que preguntarle siempre a mi papá, repetirle las cosas una y otra vez, porque no me prestaba atención, pero era por la dureza del corazón. Pero una vez en Cristo, nuestro corazón es convertido de uno de piedra a uno de carne, y empezamos a ser más afectivos con nuestros hijos, a mostrar más el amor de Cristo, ¿verdad? Ya no les regañamos con gritos y nos molestamos todos y le lanzamos la olla, como pasa mucho acá en Venezuela, que eso es un chanclazo por la cabeza y no, sino que está la disciplina y amonestación del Señor, en el Señor, por medio de su carácter y por medio de su espíritu. Entonces, eso es una forma en que podemos nosotros ya como no creyentes empezar a entender cómo es educar a los hijos en casa desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No sé si mi hermano Juan Sala tiene algo que decir al respecto. Creo que ya lo dijiste todo, pero me gustaría agregar sobre la cuestión de, mencionabas, mis padres nos corrigieron de una manera ignorante. Yo agregaría una manera ignorante, como decías tú, por sus propios propósitos, lo que sea, pero simplemente porque los fastidiábamos, los hacíamos enojar, los sacábamos de quicio. Quizás tenían buenas intenciones en algún momento, pero los sacábamos de quicio y de sus casillas, y entonces venía el cintarazo, venía la vara, venía lo que tú mencionabas. Y creo que nosotros como padres cristianos debemos de ser puntuales en la amonestación y en la exhortación a hacer lo bueno. Algo que siempre le digo a mis 3 hijos es la advertencia de lo que puede pasar. Esto es lo que te va a pasar si tú no me obedeces. No, 2 cosas. Una, estás pecando contra el Señor, y segundo, estás pecando contra mí. Y yo creo que si queremos tener una familia que entiende la disciplina, y cuando digo familia, nuestros hijos, debemos de ser puntuales nuevamente, y aquí va a ser repetitivo durante todo el tiempo, la adoración familiar. Sin la adoración familiar, hermanos, nada de nuestras disciplinas, por muchos libros que leamos, por muchos webinars que tengamos, hermano, aunque estudiemos psicología, pedagogía, lo que sea, hermanos, de nada nos va a servir si no está la adoración familiar, porque ahí es donde el Señor amonesta a toda la familia y le exhorta a toda la familia a que obedezcan a sus padres y a sus superiores, que en este caso es Dios y cosas así. Pero bueno, eso ya lo reservo para la próxima. Ok, gracias, hermanos. Daniel, tú mencionaste algo que quisiera que tomamos un poquito en cuenta. Mencionaste que los hijos deben ser instruidos desde temprana edad. ¿Cuándo sería
buen momento para instruir a los hijos desde temprana edad? Bueno, bíblicamente desde el vientre. Desde el vientre ya ahí empieza la instrucción, desde que el niño es concebido, ¿verdad? Ya tiene un espíritu, ¿verdad? Y ya ese espíritu es sensible, dice la escritura que desde el vientre Dios nos conoce, ¿verdad? Y igualmente desde el vientre ya venimos con pecado, ¿verdad? Con esa herencia pecaminosa adámica. Entonces la importancia desde el vientre, educar a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, algo que mencionaba Juan Salas, el altar de adoración, el altar familiar es algo básico, es algo fundamental en el hogar cristiano, en la edificación de familias para la gloria de Dios. Porque ahí es donde nosotros vamos a recibir la instrucción, ahí es donde vamos a tener comunión con el Señor, ahí es donde vamos a ser amonestados, disciplinados, donde vamos a recibir, vamos a habitar en la presencia de Dios. Y esto es sumamente importante. Y mi esposo y yo, desde que nos casamos, hacíamos altares familiares. Cuando llegó nuestra bebé, nosotros incluso teníamos fotos en donde comenzamos a hacer altar familiar con ella desde el vientre, ¿verdad? Y yo tenía algunos libros de historias bíblicas y me ponía a leerle, ella estando en su barriguita. Me ponía a leerle y a hablarle la palabra del Señor, cantábamos con esa pancita, adorábamos con ella, y ahí estábamos fundamentando y agilizando esos sentidos, ¿verdad? Como dice también la Escritura, que los sentidos tienen que ser ejercitados a la palabra del Señor. Y yo soy de los que creo de que un niño tiene sentidos, oído, olfato, vista, habla, no habla como una persona ya grande, pero sí emite sonidos, siente, llora, ríe, siente cuando algo no le gusta, cuando algo sí le gusta. Entonces es posible que ya desde el vientre comience a sentir afecto con la palabra de Dios, para con sus padres, ¿verdad? Hay algo que a mí me asombra, que es que a los niños, a los bebés, uno no le enseña a decir papá y mamá. Por ejemplo, a mi hija, nosotros no le dijimos, mira, ese es tu papá, yo soy tu papá, di papá. Y ella empezó a decir papá. Y eso fue algo que a mí me asombró, que ella empezó a decir padre. O sea, es como que ya los niños vienen con en su corazón, como dice también en el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Dios ha puesto ese sentido del bien y el mal, ¿verdad? Ese sentido de pertenezco a alguien, ese sentido de alguien me alimenta, ese alguien me guía, ese alguien me enseña, ¿verdad? Entonces, basado en esto, nosotros, de acuerdo a la edad, vamos instruyendo a nuestros hijos. Dice una cita, no la recuerdo bien dónde está, pero el mismo Cristo crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en favor para con los hombres, ¿verdad? Él estaba en un proceso de crecimiento, a pesar de que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que era Dios hecho hombre, ¿verdad? Perfecto. Él también estaba creciendo en sabiduría. Y asimismo nuestros hijos, desde pequeños, están creciendo en sabiduría. Ajá. Pero por eso es que es importante ese altar familiar y nosotros dedicarnos a la instrucción. La educación en casa es para padres dedicados a la instrucción, padres que les gusta enseñar, que aman enseñar, que tienen responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la escritura y de modelar la escritura también, o sea, de vivir la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, a nuestra hija, una vez que nació, ya estaba bebecita, comenzamos a cantarle los salmos, a adorar con ella mientras estaba pequeña, ¿verdad? A decirle lo que está bien, lo que a Dios no le agrada, a repetir los 10 mandamientos en su vida, a hablar con ella esto constantemente. A mí hay algo que me impacta en Deuteronomio 6, es que en Deuteronomio 5 habla de los 10 mandamientos. Y luego en Deuteronomio 6 habla nuevamente, enfatiza la importancia de los 10 mandamientos,
pero la enfatiza en la necesidad de inculcárselo continuamente a tus hijos, hablándole de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en todo momento y en toda edad. Nosotros hemos estado en muchos estudios que no nos han parecido muy bíblicos, en donde dice, no, al niño hay que educarlo es ya después de los 6 años, o hay que enseñarle la palabra del Señor ya de los 4 o 5 años. No, la Biblia manda desde el vientre, ya desde los 4, 5, 6 años ha aprendido más, no ha tenido restricciones, ya va a ser un niño que va a tener que crecer con mucho libertinaje para hacer y deshacer, ¿verdad? Es preferible desde el vientre inculcarles, hablarles, ¿verdad? Y cuando estén en la casa, cuando ya nacen, también continuar con esa instrucción. Entonces es importante sostener y mantener que los niños ya desde el vientre, cuando tienen meses, cuando tienen 1 año, deben ser instruidos. No podemos esperar. He encontrado familias que no, bueno, estamos esperando que aprenda a hablar o que entienda, hermano, que el niño entienda. Creo que ese es otro punto que se va a hablar más adelante, cómo instruir si el niño todavía no entiende. Pero es importante que ya desde el vientre ya comencemos a repetir, ¿verdad? Que el niño va a ir tomando, asimilando la palabra de Dios. Ya mi hija, por ejemplo, a esta edad, ya ella repite algunos textos, ya habla, tú le haces preguntas, ¿quién te creó? Ella repite la palabra, hasta las canciones, a pesar de que no habla bien, ella va repitiendo las canciones y tarareándolas. Ya ella misma pide sus cánticos, busca la guitarra, busca esto, busca la Biblia, pero ha sido crear ese hábito, ¿verdad? Ese hábito al altar, ese hábito a leer, ese hábito, a pesar de que ella no sabe leer, pero ya tiene el hábito a tomar un libro, a sentarse, a pesar de que tiene más hábito también a jugar, a andar de aquí y de allá, pero es parte de la importancia de instruir desde que están en el vientre, pues, a nuestros hijos. Creo que una de las cosas también que hay que mencionar es, bueno, mencionabas Deuteronomio 6, en el versículo 7 de nuestra Reina Valera aparece la palabra la repetirás. Esa palabra está mal traducida. Creo que debería de ser estas palabras enseñarás, porque en los textos originales aparece enseñar, inclusive en la Biblia King James o en otra Biblia en inglés aparece enseñarás, instruirás a tus hijos. Y esta palabra, curiosamente, hermanos, tiene una raíz o un significado, uno de muchos significados, pero tiene un significado que es me llamó mucho la atención, y es pelar. Muchos, bueno, hablaré desde el contexto mexicano. Imaginen una caña y usted se quiere comer la caña, usted tiene que pelar la caña a tal grado de dejarla pues en la carnecita para podérsela comer. Pues ese es el mismo sentido que tiene cuando hablamos de la instrucción hacia nuestros hijos, es quitar aquello que no agrada al Señor mediante nuestra instrucción. Entonces, desde pequeños tenemos mucho más avance, mucha más bendición o mucho más, mucho más avance para poder corregir a nuestros hijos a temprana edad. Y como dice el proverbio, no se aparten de este camino, sino al contrario, ellos empiecen a prestar atención más a las cosas espirituales, más al evangelio y todo eso. Y aquí está el gran argumento desde la perspectiva presbiteriana, es al nosotros incluir nuestros hijos en el pacto, incluirlos en la membresía de la iglesia, eso es lo que estamos haciendo, es pelando todo aquello que no agrada al Señor, porque aquí el Señor lo está mandando y toda la Biblia es inspirada por Dios y todo eso. Así que, hermanos, tengan en cuenta eso de enseñar es quitar, también remover aquello que no le agrada al Señor en la vida de nuestros hijos. Pero, Albert, para no quitar más tiempo y avanzar. Bueno, para englobar todo lo que estamos viendo, en una forma sencilla y concisa, cuando tú y yo estamos hablando del altar familiar o la adoración familiar, nos estamos refiriendo a un tiempo en familia
para la oración, adoración y la instrucción y corrección de la palabra, con la palabra del Señor, ¿cierto? Y también con la firme creencia y el hecho de que los hijos pueden entender el Evangelio, ¿sí? Pueden entender el Evangelio. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el próximo punto, la importancia de los roles sexuales de los niños. Así que, hermano Juan, tú y yo sabemos que contra toda forma de pensamiento, de ideología que hoy se promueve en la actualidad, ¿por qué es importante identificar y reforzar el rol de cada sexo en la niña y el niño a lo largo de su vida? ¿Por qué hay que enfatizar eso? Claro, hermano, y esto tiene que ver mucho con lo que con el hilo que llevamos desde Deuteronomio 6, en removiendo aquellas cosas que no agradan al Señor. Y el gran problema que tenemos hoy en todos nuestros países, aunque vean a Estados Unidos como un país pseudo cristiano, no tiene nada de cristiano, vemos este gran problema del feminismo en los púlpitos. Púlpitos afeminados. Nos quejamos de tener pastoras, de tener profetisas, apóstolas, lo que sea, hasta de una mujer presidenta, mujeres siendo policías, trabajando en la armada, lo que sea. Pero no nos quejamos de hombres afeminados en el púlpito. Y esa es la razón, hermanos, por las cuales yo y ustedes como padres debemos de reforzar la identidad que Dios les dio a ellos. A ellos los creó hombres, y es bueno ser hombre y es bueno ser mujer, y las creó mujeres. Y esa es una de las cosas que debemos de nosotros reforzar. Yo tengo 2 varones, 2 niños, y juegan aventándose, peleándose, golpeándose, corriendo, haciendo cosas de niños. Y cuando mi hija quiere jugar con ellos, tristemente tengo que hacerla para un lado y decirle, si tú juegas con ellos, te van a pegar, se van a meter en problemas conmigo, pero te pueden pegar y te pueden lastimar más porque eres vaso frágil. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Y lo que le digo a mis hijos es, ustedes protegen a su hermana porque su hermana es mujer y es vaso frágil, y ustedes son creados de una manera más fuerte para el trabajo pesado, para aguantar mucho más difíciles. Ahora sí, alguna hermana dirá, hermano, pero también el parir un niño es demasiado fuerte y no, ustedes no pueden. Claro, y en eso doy gloria a Dios, porque las mujeres fueron creadas para esa situación, para dar hijos. Y nosotros los hombres con un dolor de cabeza, al menos hablando de su servidor, siente que se muere y el mundo se acaba en segundos. Imagínense parir un niño. Entonces, reforzar esas áreas es importante. Ahora, Albert, me gustaría agregar algo aquí rápidamente, y es que muchos, y esto lo ven en Estados Unidos entre los latinos y los gringos, es de que mucha gente quiere ir en contra de Disney, quiere ir en contra de Netflix, quiere ir en contra de muchas compañías que están promoviendo una agenda contraria a la palabra de Dios y a los principios humanos. El punto es que ellos no van en contra de ellos mismos, que ellos mismos también son los que promueven el feminismo en sus congregaciones y en sus familias, por no hacer adoración familiar, por no apoyar como esposas al esposo, por esposos no cuidar a sus mujeres correctamente de herejías, de peligros, de las necesidades que tengan, por no proveer a su familia ropa, zapatos, casa, lo que sea, independientemente en la situación. Todo eso, hermanos, somos culpables nosotros mismos, y no el mundo es el mundo, y él siempre va a ver. Jesús dijo que el pecado iba a seguir aumentando. Nuestro deber, Albert, es ser sal y luz en este mundo de tinieblas. Nuestro deber es discipular a las naciones, enseñarles quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que Él manda de nosotros. Aunado a lo que dijo Juan, Daniel, ¿cómo podemos hacer esta identificación y reforzamiento de los roles de cada uno? ¿Cómo podemos reforzar e identificar los roles de cada uno a nuestros hijos? Bueno, en el hogar, lo que dice Juan Salas es impresionante, es tremendo, pero la iglesia juega un papel muy importante en diferenciar los roles de hombre y mujer.
para que así los miembros de la familia también puedan aprender y también sepan cómo instruir a sus hijos en cada rol, ¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, que yo noto en las niñas, en las mujeres, que lo dice la Biblia, es que son vasos frágiles. Entonces yo debo instruir a la niña conforme a lo que dice la Escritura, que es ella, es un vaso frágil. Y debo ver todos los ejemplos de mujeres bíblicas, cómo ellas se conducían para con Dios. Muchas veces tomamos solo el ejemplo de Débora, porque Débora era guerrera, y todas vamos a ser unas guerreras empoderadas. Pero estaba el ejemplo de Esther, que era delicada, que se bañaba, que se adornó para el rey, que era todo un aroma, una dulzura, una delicadeza, una reina que ganó el favor del rey. Entonces, nosotros debemos, como padres, entender que la madre allí juega un papel muy importante en las niñas, ¿verdad? La madre tiene que modelar esa feminidad bíblica, la madre tiene que tener ese carácter bíblico piadoso de lo que es una mujer en el Señor, sin caer en legalismo, sin caer en no me voy a maquillar o no me voy a vestir, a poner, qué sé yo, o a plancharme el cabello, o a sacarme las cejas, o como pasa en muchas, o no me voy a rasurar las piernas. No se trata de eso. Más bien la Escritura manda a que la mujer se arregle, se adorne, poniendo énfasis en el atavío interno, el del corazón, de un espíritu apacible, afable, ¿verdad? Entonces todo esto, las niñas, en este caso hablo desde la perspectiva de mi hija, debe ser instruido en este aspecto. Por eso yo como padre paso mucho tiempo con mi hija, yo hago muchos juegos con ella, ¿verdad? Pero mayormente quien instruye a mi hija, a Alicia, es su mamá, ¿verdad? En temas de cocina, en temas de hacer una torta, de cuidar el hogar, de bañar a los animales, de cuidar su cabello, de echarse la crema, de cepillarse, de bañarse, todo este tipo de cosas que son delicadas, las cubre mayormente mi esposa, la mujer, ¿verdad? Y allí están formando, ¿verdad? No una mujer que va a ser empoderada para ocupar un cargo empresarial. No que no lo pueda hacer, pero el principal propósito de la mujer en la Escritura es que sea formada para tener hijos, casarse, ser madre, ¿verdad? Instruir a otros hijos, a sus hijos cuando sea grande, aprender lo que es sumisión al Señor para luego poder tener sumisión a su esposo, ¿verdad? No ser altanera, no ser chismosa, a no ser murmuradora. Son todos unos diferentes aspectos que debe tener, no ser gritona, que debe tener una mujer. Y en el caso del hombre, hermano, en el caso antes de que pases al hombre, varones, antes de que pases al hombre, y la gente pudiera preguntar, Daniel, ¿y de dónde sacan ustedes esa idea de que la mujer tiene que ser así? Miren, hermanos, ustedes cristianos, amadores de la palabra de Dios, porque si no, no estuvieran aquí, si no amaran la palabra de Dios, no estuvieran en este webinar, ¿verdad? Estuvieran haciendo otras cosas en Facebook y lo que sea, lo cual adoro al Señor por esa razón. Pero en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ustedes pueden estudiar ese texto a la luz de toda la palabra y también, hermanos, al contexto original o al texto original. Por ejemplo, ahí Daniel, cuando dice vasos más frágiles, nota, vaso más frágil, dejando saber que el vaso es un utensilio, es algo de servicio. Más frágil significa que el vaso que está arriba de ella, que es el esposo, que es el utensilio, él ha sido diseñado para algo más fuerte, pero cuando estudiamos esa palabra más profundo, hermano, tiene que ver con un utensilio doméstico. Es decir, que la esposa fue diseñada por Dios para el servicio doméstico. Es decir, para crear hijos y para educar a los hijos, para servir al esposo, para la limpieza del hogar. Hermanas, quiero que entiendan ustedes esto.
es de que sin ustedes como esposas, el hogar es un desastre. Y es un desastre sin ustedes como esposas haciendo su tarea regular. Yo he estado en casa trabajando y haciendo la labor como la que le toca a mi esposa en algunas ocasiones y me es bien difícil, hermano. O sea, yo le digo a mi esposa, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para hacer todo esto? Y ahora entiendo porque el texto es claro y la palabra de Dios es clara. Dice que este vaso es diseñado para el hogar y entonces nuestra meta es que nuestras niñas pequeñas desde pequeñitas, empiecen a aprender las cosas que debe de ser de una mujer. Porque es triste ver, Daniel, al menos yo como alguien que estuvo pastoreando y viendo y aconsejando a personas, me ha tocado a ver a personas que tienen a sus hijas de 60, de 40 años en adelante, perdón, o de 30 años en adelante y no se casan y prefieren perseguir una carrera, prefieren perseguir esto. Ahora ellos tendrán sus motivos, pero yo lo veo porque están yendo en contra de lo que Dios ha diseñado para ellas. Ahora sí, yo entiendo que alguien dirá y argumentará y dará una objeción, pero el don de abstinencia, prácticamente, hermanos, pónganle un Ferrari a un lado a esa hermana o una bolsa de que tanto les gusta a las hermanas, unas bolsas, y pónganle a un hombre sin playera. Si ella puede distinguir entre el hombre y la bolsa, hermanas, esa hermana debe de casarse. No debe de estar yendo en contra del modelo que Dios ha instituido de cuidar, de ser parte de una familia y lo que sea. Y muchas de ellas no quieren ser parte de una familia, Daniel, por varias razones, pero varias que yo he encontrado, y esto no es un dogma, es porque la mamá no les ha modelado el rol correctamente. Dos, porque la familia donde vivían o fueron educados fue totalmente un desastre. Y tres, porque no hay hombres. Y ahora sí te lo puedo dejar sobre los hombres, porque no hay hombres, hermano. Hay niños en pañales con una barba como la mía. Wow, mi hermano. Es tremendo. Para ya paso al parte al lado de los hombres, pero me hiciste recordar algo. Bueno, entrando también en el tema de los hombres, pero me hiciste recordar un experimento que hicieron unos psicólogos en los 60 en Estados Unidos sobre el tema de la reasignación de sexo. Y ellos tomaron niños desde pequeños, no sé, esto está rodando por las redes, esos videos, pero ellos tomaron niños desde pequeños y me llama la atención de que ellos les hicieron saber de que eran mujer, los criaron como niñas, con vestidos o con cuidados como niñas, les decían que eran niñas, les decían que debían actuar como niñas, pensar como niñas, vestirse como niñas, hacer todas las de niñas. Y uno de ellos, cuando llegó a los 18, cumplió la mayoría de edad, 20 años, se suicidó. El niño sufrió un trauma. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Dios ya colocó un diseño. O sea, todo niño, sea niño o niña, ya viene con un diseño. Él se va a ver inclinado. O sea, por ejemplo, mi hija, ella es inclinada a cuidar a sus muñecos, a instruirlos. Ella los sienta a todos y los instruye y les enseña y los arropa y en la noche pide que no puede dejar ningún juguete, ningún oso y muñeco en la sala porque todos tienen que llevarlo al cuarto y arroparlos. ¿Quién le enseñó eso? Yo no se lo he enseñado. Mi esposa no se lo enseñó a arropar a todos los muñecos y a colocarlos y porque tienen frío y a cuidar de ellos. Y esto ligado a lo que decía mi hermano Juan Salas, me trae el texto a la mente que dice que como gallina que arroja a sus polluelos, ¿verdad? La mujer viene con ese diseño de cuidar. Ella es frágil y cuida y tiene esa fragilidad en el buen sentido de la palabra, esa delicadeza bíblica, piadosa de cuidar a otro ser vivo, ¿verdad? En cambio el hombre viene con esa capacidad de conquistar, de cuidar la propiedad, de cuidar la propiedad, ¿verdad? Por eso los niños son tan peleones. Hermano, algo que me trae mucho a la mente y esto creo que responde lo que Albert nos va a preguntar sobre si la esposa puede trabajar o no puede trabajar, cómo afecta eso a los niños que estamos educando en el hogar, ¿verdad? Algo que me viene a la mente es
Cómo mi hija también de 3 años se acerca a mi esposa en la cocina y ella quiere aprender a cocinar, quiere aprender a hacer las cosas del hogar. Valga la redundancia, hermano, me ha tocado comprar hasta una cocina pequeña para ponérsela en su cuarto, trastes, verduras, frutas, lo que sea, todo eso. Entonces las niñas desde ya empiezan a tener ese deseo por el hogar y esas cosas y no lo ven tedioso. Ahora aquí está el gran problema, hermanas y hermanos, cuando agarramos a nuestros hombres, a nuestros niños y empezamos a hacer trabajo en el patio, lo que sea de carpintería o armar. El problema es cuando ven que nosotros somos quejosos de lo que hacemos. Ay, es que ¿por qué tengo que limpiar esto? Ay, es que ¿por qué tengo que hacer lo otro? Y ay, es que ¿por qué tengo que hacer aquello? Y esto y lo otro y la queja. Eso es una mala enseñanza a nuestros hijos. Recuerden lo que hablamos al principio. Ir quitando y removiendo de nuestros hijos pequeños aquellas cosas que el Señor nos dice que no hagamos. Entonces, si nos estamos quejando constantemente de nuestras labores, si estamos promoviendo desobediencia en el hogar, eso vamos a tener en nuestros hijos pequeños, desobediencia en el hogar, hermano. Entonces, creo que también afecta cuando la mujer sale y el esposo sale del hogar y entonces los hijos quedan a cargo del mayor. Al menos esto se ve acá entre los latinos en Estados Unidos. Los dos trabajan, los hijos van a la escuela pública o alguien los está cuidando, si no es que el mayor los está cuidando, y entonces de ahí terminan los problemas. Por ejemplo, veía en las noticias, una joven mata a su hermano con un cuchillo porque la desesperó en medio de la cocina, lo apuñaló y lo mató. Entre los mismos hermanos empiezan a tener sexo, y eso es una violación gravísima a la ley de Dios, o empiezan a tener intenciones hacia la pornografía y todo eso. Hermanos, por esa razón es bien importante tener claro que una mujer puede irse a trabajar siempre y cuando sea una emergencia y una necesidad, porque recuerden lo que argumentaba al principio, hermanos. La mujer es esencial, es necesaria en el hogar para el orden. Sin ella, el matrimonio puede ser es un desorden. De igual manera, el esposo, si el esposo no está presente en el culto familiar debidamente, y si es creyente, más bien, si es creyente y no está en el culto familiar, hermanas, va a ser un desastre. Si no está en la regulación de la educación familiar, va a ser un desastre. Si no está proveyendo correctamente. Ahora, yo entiendo, ninguno de nosotros debemos de exigir o de exigirle a las personas, por ejemplo, a los esposos no deben de exigirle a las mujeres, tienes que traerme $10,000 como ganancia cada semana, si no, no entras. No, hermanas, también debemos de aprender a vivir con lo que el Señor nos da contentamente a causa de poder tener estas bendiciones de la educación en casa, la educación familiar, el ir a la congregación y todo ese tipo de cosas. Así que, hermanos, cuídense de no abusar de sus esposas en esta área, de mandarlas a trabajar simplemente por querer más dinero. Cuídense de no poner a sus esposos a hacer la labor doméstica simplemente porque son flojas o simplemente porque no quieren hacerlo. Cuidémonos de eso, hermanos, y nosotros como esposos debemos de cuidar a la esposa. Creo que eso no sé si Albert quiere agregar algo más, Albert. No, de hecho ya respondiste a la pregunta que íbamos a hacer respecto del rol. Vamos volando. Sí, del rol de la mujer, porque sabemos que básicamente, y conforme a la escritura, el rol de la mujer está más relacionado con el hogar. Sí, y ya estableciste el hecho de qué pasa con aquellas mujeres que trabajan y en qué casos pueden hacerlo, sino más que nada en casos de misericordia y emergencia, como lo que bien ya mencionas, como cuando el varón tiene un asunto de desempleo o algo por el estilo. En esos casos pueden ser válidos, pero no caen en el abuso, como bien dices. Bien, hermanos, vamos a avanzar. Vamos a continuar con nuestro siguiente subtema: el fundamento del evangelio en la instrucción y disciplina de los hijos pequeños. Nada más quisiera hacer un comentario. Los hermanos que se acaban de conectar, por favor, les pedimos de favor que desactiven sus cámaras y sus micrófonos por este tiempo. Hermano, ya le daremos...
Hermano, Dime. la razón por la que estamos diciendo de la cámara, hermanos, no es porque no los queramos ver. La razón es porque se está grabando esto y afecta mucho al hermano Daniel en Venezuela y al hermano en México, ya que las redes allá no son tan fuertes tal vez como la de los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, para tener un video de calidad, recuerden, al final tendremos preguntas y respuestas y ahí abren sus cámaras y nos saludamos, no tenemos ningún problema con eso, hermano. Muchas gracias. Ahora bien, hermano Juan, hemos hablado mucho acerca del Evangelio, ¿sí? A lo largo de la instrucción. ¿Cuáles serían las bases bíblicas con relación al Evangelio para hablar y enseñar a los niños? ¿Con cuáles temas comenzarías hablando o enseñando a, bueno, los padres hacia los niños? Los padres hacia los niños. Ok, yo creo que el Evangelio, y una de las cosas es este librito que tengo aquí en mis manos, mi primer libro del Evangelio. Es un buen libro para empezar. Primero la Biblia, ¿verdad? Empezar a que los niños entiendan qué es pecado. ¿Por qué me regañas tanto? ¿Por qué me dices que no debo de jugar con esto? No debo de ver este tipo de videos. ¿Por qué me dices que no debo? ¿Por qué me dices que debo de ir a la iglesia? ¿No? Estamos hablando de un niño de 3 años en adelante que ya formula ese tipo de argumentos. Creo que también hasta un niño de 2 años, mi hija empezó a hablar a los 2 años, si no me recuerdo. Entonces, es necesario que ellos entiendan qué es el pecado. Pero, por ejemplo, 1 Corintios 6, en el versículo 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, ahí está una lista de lo que no debemos de ser. Pero note la exhortación para nosotros, hermano. Y estos erais algunos, más bien ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor y Dios. Así que ahí está la clave, Albert, enseñarle lo que no deben de ser bíblicamente y aquí otra vez, va a ser un cliché, la adoración familiar, hermanos, el culto familiar, los pastores que estén enseñándonos correctamente la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, y esto me duele mucho ver que hermanos no se congregan por falta de pastores bíblicos, por falta de pastores que prediquen todo el consejo de Dios. Yo oro para que haya un avivamiento en nuestras congregaciones y hombres se levanten para que nos enseñen estas verdades y nosotros enseñemos estas verdades a nuestros hijos pequeños. Ok, hermano, tú hace un momento comentaste que a nuestros hijos se les enseña lo que deben y no deben hacer, pero ¿cómo evitamos caer en el moralismo? O sea, ser moralistas, porque a veces se puede interpretar eso. ¿Cómo evitas eso y enseñas el Evangelio? Teniendo un entendimiento claro del Evangelio. Es bien importante, hermanos, que nosotros estemos constantemente como padres, esposo, esposa, estudiando las Sagradas Escrituras para poder tener un entendimiento claro de lo que es pecado y lo que es la gracia de Dios. Por esa razón existe el antinomianismo, porque el antinomianismo no ve claramente el Evangelio y el legalista tampoco lo ve claramente, y por esa razón empiezan a abusar de la gente o empiezan a ser libertinos. Un ejemplo práctico, Albert, es 2 niños jugando en la tierra con palitos del árbol, picándole allá los hoyos o haciendo hoyos y agarrando gusanos, y usted llega y los corrige y les quiere dar con la tabla. Hermanos, eso es un error, eso es ser legalista, porque ellos están siendo niños. Ahora, si usted ve que estos niños están agarrando los palos y se están dando a ellos mismos y se están dañando, están violando uno de los mandamientos, que es no matarás, porque es lo que están provocando, ahí sí yo voy y los corrijo y les digo, niños, paren de pelear. O otro consejo práctico es
cuando los niños pequeños están corriendo en la congregación, me ha tocado ver, y hermanos, como pastor se los dejo saber, a uno como pastor a veces lo pone en una situación difícil porque ves al hijo del hermano, y en esta voy a hablar con Daniel, aquí me dirijo con Daniel, veo al hijo del hermano, Daniel, que está arriba cerca del púlpito, tenemos la cena del Señor ahí, o tenemos la cámara, el micrófono, y está corriendo y se quiere subir al púlpito, y el padre y la mamá están platicando por allá con los hermanos en el wiri wiri, y yo, Señor, o mandas un ángel o voy yo, ayúdame porque va a tirar esto y va a tirar lo otro. Y a veces uno pastor quiere ir a hablar con ellos y decirle, hermano, por favor, mira, y terminan a veces los hermanos molestándose. No, hermano, pero ¿acaso no somos una iglesia presbiteriana que aceptamos a los niños aquí en nuestra congregación? Claro que los aceptamos, pero hermano, si algo le pasa a ese niño, Daniel, se echa el púlpito encima, se cae, se fractura una mano, un pie, hermano, voy a quebrar el día de reposo llamándole a alguien para que venga y trabaje, o vamos a pasar un mal rato por culpa de no haber disciplinado a estos hijos. Entonces ahí esos ejemplos les quiero dejar, hermanos, para que puedan tener un poco de discernimiento y entender qué es ser legalista y qué no es ser legalista. Ok. Para añadir algo allí. Sí, dime. Para añadir algo allí, me hiciste recordar que, bueno, nosotros estamos luchando con nuestra bebé para que ella entienda de que en el servicio vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle al Señor, vamos a escuchar la palabra. Y comúnmente ella quiere llegar y ir donde están los demás niños e irse a jugar. Y nos ha tocado en pleno servicio cargarla y a veces pega esos gritos y comienza a llorar y casi que para todo el servicio y todos voltean. Y una escena muy, muy tremenda nos ha tocado vivir. Pero nosotros hemos aprendido a tener paciencia. Es algo que animo a los padres si están en ese proceso de criar a esa edad, tener paciencia. Y llevamos a nuestra hija apartada y le instruimos, le decimos por qué no puede jugar en ese tiempo, qué es lo que debe hacer, debe escuchar al pastor. Al terminar el servicio vamos y la acercamos al pastor, le enseñamos quién es el pastor, el pastor viene, la abraza, la besa, la carga. Entonces eso crea también esa afinidad y ese respeto hacia esa persona que está predicando allí, y esa es una forma de que hemos logrado de que ella entienda de que estamos en la casa de Dios y que debe servir al Señor y debe estar pendiente, pues, y al terminar el servicio, ella juega. Me gustaría añadir algo sobre el tema del moralismo. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el fundamento bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, a mi niña nosotros empezamos desde creación. ¿Cómo evitamos el moralismo? Creándole el sentido a los hijos, a nuestros hijos, de que han ofendido o de que están ofendiendo a Dios con sus malos actos. O sea, no simplemente están haciendo algo malo y ya, sino de que están pecando, violando la ley de un Dios santo. Ahora, ¿cómo entenderán todo este concepto tan complicado a veces hasta para uno mismo? ¿Verdad? Yo en mi caso empecé hablándole desde la creación. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Empecé hablándole de que ella fue creada por Dios y así fue creado Adán y Eva. Yo uso una pizarra, ¿verdad? Allí dibujé a Adán, allí dibujé a Eva, todo fui dibujándolo. Creo los cielos, dibujé unas nubes, dibujé árboles, fui dibujando no como un gran artista, con palitos y círculos, como dicen por allí. Y fui dibujándole, y cuando yo la primera vez que dibujé a Adán y Eva, mi hija dijo Adán. Ella dijo Adán, y cada vez que yo le doy la clase a Adán y Eva, ella sabe que ese es Adán. Luego, al explicarle que ellos pecaron contra Dios, ¿verdad? Y que Dios se enojó y los sacó del huerto del Edén, eso crea en ella el sentido de que, wow, hicieron lo malo. Y yo vine y les puse los ojitos a Adán y Eva así. Hicieron lo malo en ese momento. Y ella entendió que ellos habían hecho lo malo, ¿verdad?
ella entendió que ellos habían hecho lo malo. Y cada vez que ella ve el muñequito, que yo le coloco los ojos así, ella entiende de que sabe de qué, lo malo, Dios, Adán, y dice esas palabras, malo, Dios, Adán, ¿verdad? Y entonces yo desde ahí partí a explicarle de que toda la descendencia de Adán vino contaminada con ese pecado. Entonces uso marcadores rojos, marcadores negros, y es una forma de irle explicando de cómo la creación desde Adán viene pecando contra Dios, ¿verdad? Establecer el fundamento de pecar, de lo que es el pecado, y establecer el fundamento de que Dios se enoja, se aborrece el pecado, ¿verdad? Y de que nos da la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón, ¿verdad? Que es lo que ahí eso se le explica con Caín y Abel y así sucesivamente. Entonces, quería añadir un poco a eso, hermano. Y eso es muy, muy conectado con el versículo 11 que el apóstol Pablo le dice, y estos eran algunos de ustedes, refiriéndose, ustedes eran pecadores, eran así. Cuando instruimos a los niños pequeños en la adoración familiar o en el homeschooling o en la congregación, nosotros debemos de recordar que nosotros éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios, y por esa razón debemos de amar a nuestros hijos, en disciplinarlos, en corregirlos, en exhortarlos bíblicamente. Hermanos, no hay mejor recurso que la Biblia. Ustedes pueden tomar miles de webinars, estudiar estos temas en profundidades académicas, pero la clave es la palabra de Dios. Tiene el poder para cambiar corazones, tiene el poder para salvar a pecadores. La prueba son ustedes y yo, que hemos sido salvados por la palabra de Dios, hemos sido alcanzados, y esa es la clave aquí, hermanos. No hay secretos, no hay magia, lo que sea, no hay nada de eso, no hay una oración que uno debe de repetir y el hijo se convierte. Hermanos, por ejemplo, a Joel, Vicky, Daniel y Albert le preguntaban que por qué sus hijos todos eran creyentes, que les diera la receta. Dame la receta, hermano, ¿por qué todos tus hijos son creyentes? Y les dice, porque Dios es fiel a su pacto. Y yo he cumplido con tener fe en ese pacto. Mi casa y yo serviremos a Dios. Así que esa es una exhortación para nosotros, hermanos, si estamos creyendo las promesas de Dios. Así que, Albert, para pasar al punto número final. Vamos a tratar el último punto, así que les pido de favor que tratemos de ser concretos por la cuestión del tiempo, porque aquí sí entramos a una serie de preguntas muy importantes y tiene mucho que ver con ustedes, los padres, ¿ok? Nuestro último punto es la actitud como padres con sus hijos pequeños. Entonces, le pregunto a Daniel, ¿qué hacer cuando los padres experimentan frustración por no ver cambio en sus hijos? ¿Cómo pueden no frustrarse y descansar en Dios? Porque ciertamente para los padres están tratando de ser pacientes, tratan de perseverar en la instrucción, pero ven que los hijos siguen igual, siguen siendo desobedientes, hacen un montón de cosas que pueden llegar a un padre a desesperarse. Entonces, ¿cómo no frustrarse y cómo descansar en el Señor? Dinos, Daniel, por favor. Orando. Amén. La respuesta corta. No, hermano, es fácil frustrarse. Es fácil frustrarse. Pero la respuesta está en confiar, como algo decía Juan, hermano, confiar en el pacto del Señor. Nosotros creemos de que nuestros hijos están en pacto con Dios, han entrado en pacto con Dios. Todos nuestros hijos, Dios los llama santos, ¿verdad? Son llamados santos del Señor. Y en base al pacto, Dios tiene promesas para con ellos. Dios tiene palabra para con ellos. Y si siendo nosotros malos, como dice en el texto de Mateo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios dará la vida eterna y dará muchas cosas más abundantes de lo que nosotros podemos darle, hablando de bendiciones espirituales?
Y hay una promesa, quiero leer Efesios, no voy a hablar de predestinación ni de calvinismo, pero en este libro de Efesios a mí me da mucha confianza en cuanto al pacto del Señor para con nosotros, ¿verdad? En el confiar en las promesas del Señor, orar en base a esas promesas en nuestro altar familiar, porque si Jehová no edifica la casa, que se me hizo Efesios, aquí está, en vano trabajan los edificadores, ¿verdad? Si el Señor no está edificando esa casa, en vano estamos trabajando. Entonces, ¿pudiéramos estar trabajando nosotros en vano? Sí, si no cumplimos con nuestra responsabilidad en ese pacto. En la escritura es un pacto, ¿verdad? Es el pacto de Dios con su pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Dios lo promete. Yo y mi casa somos el pueblo del pacto del Señor. Entonces Dios promete que crees tú y toda tu casa serán salvos. Ellos están dentro de ese pacto. Y eso es algo que debe darnos paz y confianza. Así veamos que nuestros hijos amanezcan un día o todos los domingos nos digan, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero, ¿verdad? Mi hija de 2 años, estamos en el altar familiar y a veces viene y no quiere tomar la Biblia o no quiere cantar y golpea el mueble y hace... diciendo de que no, y yo lo que hago es, a veces me da un poco de risa, pero debo aguantar la risa y digo, eso no le agrada a Dios, está siendo rebelde para con Dios, arrepiéntete y pide perdón, le digo, con 2 años. Claro, ya ha habido la instrucción, la enseñanza de lo que es lo malo, de lo que es el arrepentimiento, pero hay una palabra en Efesios 1:4 que dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Y en esta promesa entran nuestros hijos. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Hijo Jesucristo. Entonces, todo este texto, nosotros como padres, podemos leerlo, ¿verdad? Y teniendo el entendimiento de que el pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Es para salvación. Y que si Dios ha prometido que toda nuestra casa se salvará, nosotros obviamente debemos actuar en conformidad en ese pacto, ¿verdad? Debemos actuar Daniel, en conformidad a esa palabra. Dime, hermano. Perdón, entonces lo que en sí es esto, es confiar en la palabra del Señor, confiar en las promesas del Señor, Sí, mi hermano. el pacto, a la promesa del pacto con el Evangelio, ¿sí? Eso es Sí, en concreto lo que se quiere. Ok. Y me acabas de mencionar que la importancia de la oración, porque aunque lo dijiste medio en broma, la respuesta corta también implica que los padres tienen la responsabilidad de orar con sus hijos con base a la palabra, ¿verdad? Así es, mi hermano. En concreto es eso lo que quiero explicar, pues. La oración y el confiar en la palabra del Señor para con la educación e instrucción de nuestros hijos. Creo que está bueno también mencionar que recordar cuando vamos a disciplinar, instruir a los hijos pequeños, entender que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. No ver esa perspectiva antes de que empezamos a darle con la vara lo que sea al hijo pequeño, o regañarlo, o gritarle. Piense que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Corregirlo de una manera compasiva, evangélica, eso es una manera correcta de la corrección hacia los hijos. Para evitar el ser permisivos, para evitar el que tener hijos caprichosos, tener hijos mimados, tener hijos que piensan que nosotros nos debemos a ellos o que ellos son los reyes del hogar o los señores, digamos, del hogar. Ok, bueno, hasta aquí hemos llegado a todo lo que tiene que ver con la
la ponencia y el webinar. No sé si tienen algo, nuestro hermano Juan, Daniel, quisieran agregar algo antes de concluir. Corrección física, hermanos. Yo sé que tal vez a algunos se les queda pensando en la disciplina y la corrección del castigo físico, cuándo debe de ser permitido. Yo voy a dar mi respuesta breve en ese tipo de corrección y disciplina rápidamente. Es de que, hermanos, es permisivo desde la edad de que nacen, porque son nuestros hijos y el Señor nos los ha dado para el cuidado, evitando la violencia y el estar enojado. Nosotros no debemos de disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados, cuando estamos airados, para evitar pecar contra ellos. Es permisiva la vara, la Biblia lo permite, que nosotros pues hagamos la disciplina física, pero antes de eso debemos de disciplinarlos y exhortarlos al arrepentimiento. Debe de haber un tiempo antes de que venga eso, así como ustedes ven el parámetro bíblico de la disciplina de la iglesia o en la iglesia. Primero se exhorta, se reprende, se amonesta y al final se remueve al miembro de la congregación. En este caso se aplica a los hijos en la disciplina física del hogar, y tengamos en cuenta que cuando disciplinemos a ambos, hemos hablado del sexo femenino como un vaso frágil y el sexo masculino como un fuerte. Nosotros debemos de entender que nosotros, al disciplinar a las niñas, debemos de entender que son vaso frágil, y esa, en lo personal, yo prefiero dejárselo a mi esposa, ya que mi esposa es vaso frágil también, y ahí pues estaría muy bien la disciplina. Y en el caso de que yo tengo los dos niños, o ahora tengo tres, ¿verdad? Los tres yo los disciplino. Eso sería mi punto. Hermanos, es válido que lloren en medio de estas situaciones de la disciplina física. Lloren ustedes por el pecado de sus hijos, se sientan mal por el pecado de sus hijos. Eso es bueno, es correcto, porque saben que lo están ahí haciendo con amor, que lo están haciendo con compasión hacia ellos y por el bien de ellos. Un padre que se goza en disciplinar a sus hijos físicamente, hermanos, yo les pediría que consideren muy bien si su disciplina realmente es bíblica o es una disciplina como la que hablábamos, Albert, de que fue heredada por nuestros padres que no eran creyentes, y nosotros aprendimos simplemente a golpear porque nos están fastidiando. Ok, Juan, muchas gracias. Daniel, ¿tienes algún comentario que quieras agregar, animar, exhortar? Sí, mi hermano, solo quería leer la cita de Proverbios 13:24, basada en la disciplina, que dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, ¿verdad? Va ligado a lo que dice en Hebreos, que el padre al hijo que ama lo disciplina. Esta es una versión NBI, pero ahí en la versión Reina Valera 60 dice que el que la vara, el que ama a su hijo, ya va, ¿cómo es que dice? El que evita la vara aborrece a su hijo, ¿verdad? Hay movimientos actualmente que llamados disciplina positiva, en donde no se corrige al hijo con vara, ¿verdad? Es verdad que la Escritura manda hacerlo con amor, con mansedumbre, ser lentos para la ira, como dice mi hermano Juan Salas, pero otro lado de la moneda es que debe haber la instrucción, debe haber la disciplina, debe haber la vara en función de el que lo amerite, ¿verdad? Hay veces que sí amerita la vara, y así como Dios nos corrige, nosotros también debemos corregir a nuestros hijos porque los amamos, porque no queremos que vayan por el mal camino o la desobediencia a su palabra. Amén. Era eso, mi hermano. Estás en silencio, Albert. Pues bien, hermano Juan, hermano Daniel, muchísimas gracias por su participación, por su ponencia. Gracias a Dios por la seguridad que Dios les ha dado para hacernos saber de estas verdades, y nuevamente muchas gracias. Amén, hermano, gracias a todos ustedes.